Muy buenas tardes, nos encontramos en esta ocasión con el señor Michael Hogan, autor del libro Abraham Lincoln y México. Estamos en el Museo Casa de Juárez, un recinto muy apropiado para platicar con el autor. Señor, muy bienvenido a usted a Chihuahua. Gracias, el placer es mío. Gracias. Me gustaría preguntarle un poco, entrando de forma inmediata en la materia. Un gran libro. Habla de una época interesante de la historia. ¿Qué nos puede platicar de este libro y qué lo motivó para hacer esto? El motivo fue preguntas de mis alumnos. Tenía una clase de historia de Estados Unidos, el más grande en México, de 44 alumnos. Es un curso avanzado. Y habla en esta clase sobre la invasión de México en 1846 a 48. Y no hay nada en la historia de Estados Unidos sobre esta época, es una nota de pie. Y hablé con mis estudiantes y les dije que Abraham Lincoln se opuso a esta invasión norteamericana en México. Y cuando se estrenó el film, la película Abraham Lincoln, dirigido por Steven Spielberg, mis alumnos salieron por la película y dijeron, nada de México en esta película. ¿Por qué? Es un acto más valiente de toda su carrera, nada de México, increíble. Y mi alumna más adelantada, se llama Luciana Méndez, y dijo, necesita escribir este libro, maestro. Y por eso empieza con la guerra de intervención de Estados Unidos y cuando se puso Abraham Lincoln a esta guerra. Pero solo la mitad, 80 páginas. Y otra vez me dijo esta alumna, no es libro, es tesis, mejor escribir más. Y estoy buscando más información sobre el periodo cuando Lincoln era presidente de Estados Unidos y Benito Juárez también fue presidente, 1861. Y encontré una carta, nada más, en la Universidad de Brown, en Rhode Island, y hablé con la bibliotecaria. Y ella me dijo, sí, hay más en México. Y voy a México en los archivos nacionales y no hay más cartas o números. Pero la bibliotecaria allá me dijo, tal vez en el Banco de México, en los archivos del Banco de México. ¿Por qué? El Banco de México. Porque durante la época de Porfirio Díaz, Matías Romero fue la gobernador del Banco de México y secretario de Hacienda. Y tal vez sus papeles están allá. Y descubrí todos sus papeles allá. Y la segunda parte del libro es sobre la ayuda que da Abraham Lincoln a Benito Juárez durante esta época de la invasión de los franceses. Muy bien. En unos días, hace 2 o 3 días, estuvimos platicando con su representante, la señorita Cindy, y nos decía que en el libro precisamente se basa usted en algunos documentos inéditos y desconocidos por la historia, y tal vez hasta, pues no sé, que pudieran estar ocultos al público, no sé, por alguna razón. ¿Por qué esos documentos no han sido hechos públicos? ¿Por qué no se han dado a conocer? Sí, creo que hay dos razones. Uno, su representante en Estados Unidos durante la época de la invasión francesa, de la época de Maximiliano, fue un joven de 24 años, se llama Matías Romero. Y Matías Romero fue un representante, no fue embajador porque Maximiliano está en la sede de poder, ¿no? Pero es representante de
el gobierno, del verdadero gobierno de México, no de Juárez. Y Abraham Lincoln da reconocimiento a este gobierno, no a Maximiliano. Y cuando llegó Matías Olmedo a México con instrucciones de Juárez y una nota de Lincoln, se puede sacar de bancos, de banqueros y de banqueros en Estados Unidos más de 18 millones de dólares para ayudar a la lucha contra Maximiliano. Y también armas. En una ocasión, el general Grant perdieron 30,000 rifles en la frontera con México. Y todo eso está en los archivos del Banco de México, no en archivos nacionales. Y tengo una amiga, se llama Celia Mayo, es escritora de México, es esposa del gobernador del Banco de México. Fue gobernador, ahorita está en Europa, pero el año pasado fue gobernador. Y él dice, hay muchos documentos de Romero en el banco. ¿Por qué no están en el archivo? Porque después de la guerra y la victoria sobre los franceses, creo que Juárez que mejor no da mucho publicidad a la ayuda de los norteamericanos. Mejor es una victoria de nosotros, no de ellos. Y por eso, por casi 170 años están allá en el Banco de México. Yo creo que hablar de historia, ya sea de los Estados Unidos, de México, de cualquier otro lugar, pues es apasionante y sería un tema de conversación larguísimo, porque nos iría consumiendo las épocas y llegaríamos tal vez hasta el momento en que estemos aquí hoy sentados. Pero tengo un interés por conocer cómo surge, vamos a llamarlo de esta manera, este amor por México, por escribir sobre México. Sé que es su libro número 24 y que tiene otros dos libros sobre México. Es que tengo un antecedente, mi tío, que luchó con el batallón de San Patricio en 1846 y escribí un libro sobre eso en 1993. Y él murió colgado por los yanquis en la Ciudad de México, en San Ángel. Fue una guerra injusta, una guerra inconstitucional, y es solo una nota de pie en las historias de Estados Unidos. Y como maestro, para mí es muy importante para compartir la verdad con mis alumnos y también al respecto a mi bisabuelo y su contribución a la libertad de México. Y sé que usted radica en la ciudad de Guadalajara. Sí. Desde hace ya, creo que hace unos 25 años, ¿verdad? 27 años. 27 años. Sí. Entonces, sí hay un amor por México. Sí, sí. Y está casado con una mexicana. No, con una gringa, pero ella también tiene mucho amor por México. Es interesante, en Estados Unidos los maestros no tienen mucho respeto, ¿no? Mucha violencia en las escuelas y todo eso. En las escuelas en México hay mucho respeto por los profesores. Y cada mañana caminar a mi colegio y en 2 o 3 cuadras todas las personas, buenos días maestro, ¿cómo está maestro? Hola profe. Y cuando entro a mi clase, sí, soy maestro, soy profe. Es un buen sentido para vivir. Un gran acogimiento, sí, del pueblo, sí, hacia sus personas. Sí, me gusta mucho. Mi español es imperfecto porque doy mis clases en inglés, obviamente. Es una escuela bilingüe, pero la parte de mis alumnos es por inglés, puro inglés todo el día. Y por eso mi español
es imperfecto. Ahorita le decía que si brincábamos en la historia, pues llegaremos hasta el momento de hoy. Y así lo hizo. Me hace referencia de cómo es actualmente el sistema educativo en Estados Unidos en relación de los alumnos con los maestros, que no hay ese respeto que se respira aquí en México. No, en México muchos de mis compañeros han dado clases en otros países, y los países con más respeto por maestros son: número 1, Corea; número 2, China; número 3, México. Eso es orgullo. Sí. Y Estados Unidos más o menos 20, 23. Y hablando ya de esta época, hablando de Estados Unidos y volviendo prácticamente al tema de las relaciones que existían en aquellos años, trasladándonos al momento de hoy, ¿cómo ve en este momento las relaciones que hay entre los dos países? Lo que es interesante es que en esta época fue presidente republicano Abraham Lincoln, y tiene mucho amor por los mexicanos. Y en esta época otro republicano, pero el reverso, ¿no? Quiere construir un muro, y es ridículo, pero es una buena comparación a los dos republicanos. Uno republicano que es buena persona y buen amigo de México, y otra persona que usar México como una razón por sus propias ideas ridículas. Pues como le dije en un principio, es un honor, es un privilegio poder charlar con usted. Sabemos que podemos durar aquí mucho tiempo, también sabemos que usted es una persona ocupada, que esta es su primera visita a la ciudad de Chihuahua. Sí, estamos en un... Muy impresionante. Cada calle tiene un nombre de un héroe de México. Interesante. Histórico. Sí, y los edificios son muy bonitos también. Pues le reitero la bienvenida a nuestra ciudad. Estamos en el Museo de Juárez. Sí, increíble. Y pues lo invito a que lo conozcamos, a que pasemos a conocerlo. Y pues le doy las gracias por su tiempo, por esta charla informal entre amigos. Gracias a ti, muchas gracias. Gracias.